Listo. Entonces, vamos a continuar con la clase. Esta sería la segunda parte de la clase. Entonces, habíamos evacuado el tema de factorización triangular LU y vamos a abordar el tema de intercambio de fila y matrices de permutación. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me enfrento a un sistema y me doy cuenta de que el valor que voy a usar como pivote es 0? Si un valor que voy a usar como pivote es 0, pues eso detiene mi algoritmo. Pues yo no puedo trabajar con ese 0, ¿sí? Para encontrar múltiplos. Eso pues creo que lo anunciamos también en la primera clase. Entonces, ¿cómo sería un sistema que con esas características? Por ejemplo, este. Si vemos este sistema, pasarlo a una ecuación matricial como esta, nos damos cuenta de que el primer elemento, el primer coeficiente que yo quisiera utilizar como pivote es 0. ¿Y entonces qué puedo hacer ahí? ¿Será que no tiene solución en el sistema? Pues aún no lo sé. Lo primero que tengo que hacer es tratar de encontrar una transformación de esa matriz que me permita trabajar. Y la forma de encontrar esa transformación es permutando o intercambiando filas. Pues en el sistema, en la matriz, lo que equivale a intercambiar las ecuaciones en el sistema lineal, ¿no? Entonces, si intercambiamos, por ejemplo, acá estas dos filas, los intercambiamos de posición, pues vemos que este sistema se nos convierte en este sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Que ese sistema pues ya tiene solución inmediata a través de sustitución. Qué pena, déjame un segundo que mi hija me está llamando. Déjame un segundo. Ya estoy de vuelta, qué pena con ustedes. Muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, pues allí hicimos la transformación, pues como muy alegóricamente, simplemente pues nos dimos cuenta que podíamos hacer ese cambio y lo hicimos, ¿sí? Pero pues eso no es tan sencillo en una matriz que es muy grande. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo desde el punto de vista matricial, en términos matriciales, para hacer esa permutación de matrices? Pues resulta que yo puedo hallar una matriz o puedo generar una matriz de permutación que va a llamar P y tiene esta forma. Estas matrices de permutación, como vamos a ver más adelante, son en realidad variaciones de la matriz identidad. O sea, tienen mezcladas o intercambiadas sus filas. Bueno, entonces miremos que si yo aplico esta matriz de permutación al sistema anterior, pues efectivamente lo que se me aplica es un intercambio de la fila, ¿sí? Y pues con ese intercambio de la fila, ya evaluando el sistema, pues ya puedo obtener el resultado, ¿sí? Es de anotar que pues como esto es un sistema de ¡Que coma! Siéntese en esa silla y ecuaciones coma. diferenciales, por favor silencien sus micrófonos. Esa matriz de permutación la debo aplicar a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Tanto aquí en AX como en B. Ahora notemos que cuando hago esta aplicación, el vector X no es afectado, ¿sí? El vector tal cual queda tal cual, ¿sí? Que pues igual
Y pues la explicación es que el vector de permutación, perdón, la matriz de permutación no fue aplicada a ese vector, sino simplemente a la matriz de coeficientes y al vector respuesta B. Entonces voy a obtener un nuevo sistema que es equivalente al anterior, que es de tipo PAX igual a PB. ¿Sí? Listo. Entonces ese era un ejemplo para una matriz 2×2. Ahora miremos una matriz 3×3. Miremos esta matriz que está acá. Entonces, como vemos, en primera instancia, si yo quisiera empezar a aplicar la eliminación gaussiana, pues me encontraría con que esta posición, que sería mi primer pivote, de 0. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que hago es que observo si debajo de ese 0 en algún punto hay un valor que sea diferente de 0. ¿Sí? En este caso, pues ese valor corresponde a D. ¿Sí? Entonces, cuando lo encuentro, lo que hago es intercambiar esas filas. ¿Sí? Y el proceso de eliminación puede continuar, ya pues teniendo un pivote que sea diferente de 0. Entonces, en este caso, miramos que pues, en este primer caso, el pivote que debo poner arriba, o la fila que debo poner arriba, es la que corresponde a este elemento D. Entonces miramos que si D es igual a 0, el problema es singular y por lo tanto no tiene solución. O sea, si no hubiese ningún número diferente de 0, o si este D fuese igual a 0, y lo pongo aquí arriba, pues resulta que ese sistema es singular y no tiene solución. Dije, estoy ocupada. Estoy ocupado, gorda, estoy ocupado. En un momento otra vez, qué pena con ustedes. Ya estoy de vuelta, qué pena con ustedes. Muy bien, continuemos entonces. Les voy a compartir nuevamente Bueno, entonces si ese valor t es igual a 0, entonces decimos que la matriz es singular y por lo tanto no tiene una solución única, o puede que no tenga solución. Si la matriz es diferente de 0, pues se lleva a cambio del intercambio de filas. En este caso intercambiaría la fila y el proceso continúa, ¿sí? Si al final todos los pivotes se pueden establecer como diferentes de 0, la matriz sería no singular y por lo tanto tiene solución única, ¿sí? O sea, en el primer intercambio yo no me doy cuenta si la matriz tiene solución o no, ¿sí? Me voy a dar cuenta cuando termine como tal de hacer los intercambios que corresponden, o cuando termine ya la eliminación como tal. Bueno, entonces si continuamos con ese mismo ejemplo, vemos que en un segundo paso volvemos a encontrarnos con un 0 como pivote. O sea, ya hice este intercambio, ¿sí? Intercambié la tercera fila con la primera fila. Hice el paso de eliminación gaussiana, ¿sí? Entonces, este me va a quedar acá arriba, pero entonces esta fila no se movió. O sea, ahorita debajo de este 0 tengo el número A. Y este 0 es el que querría ahorita utilizar como pivote, pero pues es un 0 y no me sirve, ¿sí? Entonces, como decía, el número A está debajo de ese 0. Y de nuevo, si A es diferente de 0, de 0 se intercambia las filas 2 y 3 y el proceso continúa. Entonces, nuevamente entonces lo que se hace acá es que pues esta tercera va a estar aquí abajo. Entonces lo que hago es intercambiar la segunda con la tercera. Y ya está. Entonces quedaría acá en el segundo punto, quedaría la que originalmente era la primera.
y en el último quedaría el que originalmente era la segunda, ¿sí? Entonces, podemos ver que esas permutaciones son producidas por estas matrices. La permutación que me intercambia la fila 1 con la fila 3 es esta. Entonces, como vemos, ese es una variación de la matriz de identidad. Simplemente pues le combinaron sus filas, ¿sí? La última fila se le pasaron a la primera y la primera a la última. Prácticamente se le hace a la matriz de identidad lo mismo que quiero hacerle a la matriz que voy a permutar. Entonces, en este caso, vemos que quiero intercambiar la primera fila con la tercera. Entonces, tenemos esta situación. Entonces, intercambiamos la primera con la última fila de la matriz de identidad y aplicamos eso como matriz de permutación. En este caso, quiero intercambiar la matriz, la fila 2 con la fila 3. Entonces, hago lo mismo, intercambio la fila 2 y la fila 3 de la matriz de identidad. ¿Listo? Entonces, resulta que también podemos obtener una matriz de permutación P que haga todos los cambios que necesito de una sola vez. ¿Cómo? Pues simplemente multiplicando estas dos matrices de permutación, o sea, aplicándolas a la vez, por así decirlo. Y pues eso, así hago esta multiplicación matricial, pues me da esta matriz de permutación P, que ahora pues llamo simplemente P, porque pues me va a hacer todos los cambios que necesito. Y esa P es la que yo aplico aquí al lado izquierdo, multiplico por izquierda a la matriz A. Acordémonos que en matrices se importa el orden porque la multiplicación matricial no es conmutativa. Entonces, al aplicar entonces esta matriz de permutación que hallaba anteriormente, entonces vemos que ese sistema original, o esa matriz original, se me convirtió en una matriz triangular superior. ¿Sí? Y pues bueno, no nos hagamos a la idea de que esto vaya a ser siempre así. Simplemente para este ejemplo esto resultó de esta manera, o sea, prácticamente resultó por accidente. Pero comúnmente cuando yo hago esos intercambios de fila, pues quedan pasos de eliminación que debo hacer después de las permutaciones. Entonces, con esos elementos que ya tenemos, podemos resumir la teoría de eliminación gaussiana de la siguiente manera. Entonces, en el caso no singular, hay una matriz de permutación P que reordena las filas, bueno, acá hay un error, sería reordenar las filas de A para evitar los ceros en las posiciones de los pivotes, en este orden. Aprovechando que detecté el problema, aprovechando que detecté el problema, voy a corregirlo de una vez para que ustedes no lo tengan en sus notas y más tarde pues envío la versión corregida al grupo nuevamente. Muy bien. Listo. Entonces acá estamos. Listo. Entonces, decíamos que en el caso no singular, pues puede existir esta matriz de permutación P que reordena las filas de A para evitar los ceros en las posiciones de los pivotes. Y en este caso, pues entonces AX, el sistema original, AX igual a B, pues tiene una solución única, al no ser no singular. Esta eliminación es encontrada por eliminación con intercambios de fila. Entonces, pues es lo que quiere decir es que pues tengo que hacer los cambios de fila y luego aplicar la eliminación. Entonces, y pues una vez que yo reorganizo las filas de A través de, pues, de este producto PA, se puede obtener pues, vemos que esta matriz PA pues puede ser factorizada nuevamente en forma de una matriz LU. ¿Sí? Y pues para el caso singular, pues ninguna reorganización produce un conjunto completo de pivots. Pues por lo tanto, pues no puedo aplicar eliminación y pues probablemente ese sistema o no tenga solución o no tenga una solución única. Entonces vamos a mirar los intercambios de fila. Este es un ejemplo.
Entonces, bueno, acá pues nuevamente hacer la aclaración de que P corresponde pues a una variación de I con sus filas y matriz identidad con sus filas reordenadas. Y pues este es un ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos este sistema de ecuaciones lineales, bueno, esta matriz de coeficientes a la cual se le aplica eliminación gaussiana, ¿sí? Entonces, aplicar eliminación gaussiana en el primer paso, pues me genera un 0 acá, ¿sí? Entonces, pues para seguir aplicando la eliminación, pues yo debo intercambiar estas dos filas. Y al intercambiarlas, pues miren que ya me queda la matriz triangular superior que equivale a U, ¿sí? Aquí pues hay que hacer una aclaración eh, que acordémonos que pues esta matriz L yo la construyo a partir de los coeficientes que utilizo acá para hacer la transformación, la eliminación gaussiana, ¿no? Entonces en este caso, como yo intercambié estas dos filas, pues esos coeficientes también van a intercambiar. Inicialmente pues el coeficiente que utilicé acá para eliminar esta fila fue 1, para eliminar esta fila fue 2, ¿cierto? Pero como yo tuve que reorganizar las filas y las filas de esta matriz en este punto, pues esos coeficientes también se intercambian, ¿sí? Entonces ahorita va a quedar el coeficiente 2 en la segunda fila y el 1 en la tercera fila. Notemos que acá como no hubo necesidad de hacer más pasos de eliminación, porque pues acá ya nos dio 0, simplemente con hacer la permutación de las filas, pues en este caso el coeficiente es 0 en él, ¿sí? Y pues vemos que al final la matriz de permutación por A es igual nuevamente a una factorización triangular LU. Listo. Bueno, pasamos al tema de las matrices inversas. Entonces primero veamos unas generalidades. Entonces, la inversa de una matriz n por n es otra matriz n por n, ¿sí? O sea, si yo estoy trabajando sobre una matriz cuadrada, su inversa va a ser nuevamente una matriz cuadrada del mismo orden. Y si la primera matriz se llama A, pues su inversa la vamos a llamar A a la menos 1. Esto no es que esto esté elevado a la menos 1, sino que esta es la notación que se utiliza. Entonces, cuando veamos esto, estemos trabajando en matrices, esto quiere decir que esta es la inversa de A. Y se lee la inversa de A. La regla fundamental al respecto es simple. Si multiplica A y luego si se multiplica por A y luego se multiplica por su inversa, o sea, por A a la menos 1, llegará al mismo punto de partida. Entonces, miremoslo acá. Este era mi sistema original, ¿sí? Entonces, si yo acá en este sistema original, pues estoy multiplicando este vector X por la matriz A, ¿sí? La matriz de coeficientes A. Pero entonces, ¿qué pasa si yo multiplico el B a este lado, ¿sí? Por la matriz de coeficientes, por la inversa de la matriz de coeficientes? Entonces me va a dar X, ¿sí? Un símil sería que yo paso esta matriz al otro lado a través de su inversa, pero entonces siempre conservando el sitio por el que multiplica. Entonces aquí está multiplicando izquierda, acá debe multiplicar izquierda, ¿sí? Y obtengo pues el mismo X. Entonces, por lo tanto, veamos que si yo aplico la inversa de la matriz a este lado de la ecuación, pues esto se va a cancelar y me va a dar el vector X. Y pues esto implica que la multiplicación de una matriz por su inversa da la identidad. O sea, la inversa de una matriz anula la matriz, o sea, me lleva a la identidad cuando las multiplico, ¿no? Acordémonos que esta inversa es multiplicativa, ¿no? Ahora, hay algo que pues hay que saber, es que no todas las matrices tienen inversas, esto hay que tenerlo muy en cuenta. En muchos casos simplemente la inversa no existe, ¿sí? Pues en esos casos en que precisamente no puedo encontrar un conjunto de pivotes completos que sean diferentes de 0. ¿Listo? Ya pues formalizando un poco la cuestión, decimos que la matriz A es invertible si existe una matriz B tal que multiplicando esa matriz B con por cualquiera de los dos lados me da la identidad. Entonces fijémonos que esta inversa me va a servir por cualquiera de los dos lados. O sea, en cierto modo para este caso particular hay conmutatividad en esa multiplicación. Y pues esa particularidad nos va a servir también en muchos ejercicios, pues ya que tienen que ver con álgebra lineal. En este caso hay
como máximo una matriz B de este tipo. O sea, solamente eso quiere decir que la inversa de una matriz es única. Y pues la llamamos inversa A y la anotamos con un ala menos 1, que eso ya lo habíamos dicho aquí arriba. Y entonces pues acá hay que notar es que esta regla, pues que si yo multiplico la inversa de una matriz por la matriz, me va a dar la identidad. Y pues me va a dar lo mismo si a la matriz le multiplico su inversa a derecha, para me da la identidad. ¿Sí? Entonces esa es una de la particularidad como más que hay que recordar más de este tipo de inversas o de la inversa de una matriz, y es que al multiplicar la inversa por la matriz me da la identidad, o sea, la inversa anula la matriz original. Entonces, una matriz 1 por 1 diferente de 0 es invertible. O sea, todas las matrices 1 por 1 diferentes de 0 son invertibles. ¿Cuál es una matriz 1 por 1? Pues simplemente es un valor unitario único. Entonces, si digamos A es una matriz 1 por 1 que es igual a A, entonces su inversa va a ser 1 sobre A, o sea, el inverso multiplicativo normal. Para el caso de una matriz 2 por 2, es posible calcular sus inversas de esta manera, ¿sí? Siempre y cuando este denominador sea diferente de 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta sería una forma rápida de calcular la inversa de un sistema 2 por 2, si cumple esta condición, ¿no? Otra particularidad de las inversas es que una matriz diagonal es invertible cuando todos los elementos de la diagonal son diferentes de 0. Entonces tendríamos este caso, esta sería una matriz diagonal, o sea, una matriz que solo tiene elementos en su diagonal y el resto son ceros. Para hallar su inversa, pues basta con dividir todos sus valores, bueno, lo que es lo mismo, hallar los inversos multiplicativos de todos los valores de su diagonal, ¿sí? Pero entonces esto ocurre siempre y cuando todos estos valores de la diagonal sean diferentes de 0. Otra cosa importante es que la suma de dos matrices puede no ser invertible, aun cuando sus matrices originales A y B sean invertibles. O sea, que las matrices A y B sean invertibles no quiere decir que la suma de ellas dos sea invertible también, ¿sí? Eso pues no se cumple. Pero entonces aquí dice un caso interesante en la multiplicación, y es que la multiplicación de dos matrices invertibles tiene inversa, ¿sí? Y pues esa inversa se calcula de esta manera. O sea, si yo parto de dos matrices que son invertibles, o sea, que tienen inversa, yo puedo hallar la inversa de esa multiplicación de esta forma, ¿sí? O sea, es prácticamente multiplicando las inversas en modo inverso o en orden inverso. Listo. Entonces, miremos cómo calculamos esa matriz inversa. Entonces, partamos pues de esta ecuación, o sea, la que nos dice que una matriz por su inversa me da la identidad, o sea, que la inversa anula la matriz. Entonces, pues, recordemos que lo que vimos en la clase pasada, en donde decíamos que una multiplicación de matrices se podía ver como una multiplicación de la primera matriz por cada uno de los vectores columna de la segunda matriz, ¿sí? Entonces, esa es la idea que vamos a usar. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, que A va a ser multiplicada por la primera columna de la matriz inversa de A. Y pues eso me va a generar precisamente el primer vector columna de la identidad, ¿sí? Porque pues tengo que mantener la igualdad. Lo mismo sucede si tomo el segundo vector de la matriz inversa de A. Entonces eso me va a dar el segundo vector de la matriz identidad. Y así sucesivamente hasta que acabe, de acuerdo pues al grado del sistema en que esté trabajando. En el caso 3×3, pues este sería un ejemplo. Entonces, mire, tenemos una matriz original, una matriz de coeficientes que vaya a multiplicar por su matriz, por los vectores columnas de su matriz inversa, ¿sí? Y pues eso me va a dar los vectores columnas cada una de esas multiplicaciones me va a dar
el vector columna correspondiente de la matriz identidad, ¿sí? Al final pues voy a obtener una matriz identidad. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que si yo no conozco, pues yo no conozco si yo no conozco la inversa de la matriz en la que estoy trabajando, dado que yo sí conozco la matriz identidad, pues debe haber algún proceso que me permita a mí hallar la matriz inversa a partir de esta información, ¿sí? Notemos también que, pues, descrito de esa forma, esto se reduce a tres, o sea, el problema original, que es este, se reduce a tres sistemas de ecuaciones, o sea, en el que multiplicaban, ¿tres por qué? Porque el primero correspondería a multiplicar la matriz de coeficientes por el primer vector columna de la matriz inversa. El segundo, el vector de coeficientes por por el segundo vector de la matriz inversa, y así y el tercero, pues, como corresponde. Entonces, eso quiere decir que pues yo generé, o sea, reduje, o bueno, puedo transformar este sistema de ecuaciones, este problema en tres sistemas de ecuaciones más simples que ese problema, ¿sí? Y pues existe una forma en que puedo operar simultáneamente esos tres sistemas de ecuaciones, y es a través del método que llamamos Gauss-Jordan. Este método pues produce ceros tanto por debajo como por encima de la diagonal, y me permite además generar la matriz identidad a partir de la matriz de coeficientes A. O sea, yo parto de la matriz de coeficientes A y puedo generar una matriz identidad, ¿sí? Y pues dado que alcanzamos la matriz identidad, pues lo que tenga al otro lado pues va a ser la matriz inversa. O sea, de esa manera puedo hallar la matriz inversa, ¿sí? Yo pues en los ejercicios de la clase pasada me di cuenta que algunos utilizaron Gauss-Jordan para solucionarlo, y pues está muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, para el ejemplo, lo que hacemos es tomar la matriz original A, que sería este pedazo, y lo vamos a multiplicar por la matriz identidad, ¿sí? O le vamos a pegar aquí al lado, en realidad no lo estoy multiplicando, sino que estoy aplicando el sistema de Gauss-Jordan para un sistema que es equivalente. Entonces lo que voy a hacer es pegarle la matriz identidad aquí al lado de la matriz de coeficientes original. Entonces voy a quedar con un sistema de 6 columnas por 3 filas, ¿sí? Y empiezo a utilizar empiezo el proceso de eliminación común y corriente. Entonces, para eliminar pues primero, pues acá no tengo un cero, entonces para eliminar este primer coeficiente, debo sumarle en menos 2 veces la primera fila a la segunda, entonces eso se hace acá. Ustedes pueden corroborar que si hago eso me da todo esto, se me vuelve cero. Acá le debo sumar una vez la primera fila a la tercera para eliminar este otro coeficiente. Ustedes pueden verificar que si hago esto me da esto. Luego en el siguiente paso debo sumarle más una vez la segunda fila a la tercera para eliminar este otro coeficiente, y me queda ya la, la eliminación hacia adelante, que llamábamos, la eliminación gaussiana hacia adelante. Entonces miremos que si yo observo hasta este punto, o sea, hasta este sitio, este sistema, veo que pues ya se me generó la matriz triangular superior, ¿sí? Pero miren que lo interesante también, como en esta parte del sistema se han variado los valores. Entonces, ¿qué pasa? En este punto, pues yo puedo ver que esto va a ser igual a esta matriz U que ya generé por una matriz L, o por la inversa de la matriz L, que correspondería a esta, ¿sí? Listo. Pues entonces, como estoy en Gauss-Jordan, hasta ahí voy en Gauss. Entonces vamos a seguir con el proceso Gauss-Jordan. El proceso Gauss-Jordan dice que pues debo seguir la eliminación, pero ahorita de abajo hacia arriba. Entonces, partiendo de acá, para eliminar este menos 2, entonces debo multiplicar, debo sumarle 2 veces la última fila de la segunda, y eso me genera esto que tengo acá, ¿sí? Y con eso ya eliminé este coeficiente. Y luego, pues debo hacer lo mismo
para este coeficiente de arriba. Y pues esto es sumarle menos una veces la última fila a la primera fila. Y pues haciendo eso, pues me da esto acá y ya eliminé estos dos coeficientes. Me queda por eliminar este. Pues para eliminar este, debo sumarle 1/8 veces la segunda fila a la primera fila. Si hago eso, pues entonces se me elimina este coeficiente y pues pueden corroborar que queda así. Entonces miremos que en este punto, si miro hasta acá, ya tengo una matriz diagonal y en esa diagonal tengo los pivotes, ¿cierto? Pero yo lo que quiero es llegar a una matriz identidad. Entonces para llegar a una matriz identidad, lo que hago es que cada fila la divido entre el pivote. Entonces, por ejemplo, la primera fila la dividí entre 2, entonces ya me quedó el 1 acá. Y pues esto se transformó de acuerdo a esa operación. Acá debo dividir entre -8, entonces también queda esta transformación acá. Y pues en el último término pues no hago nada porque ya tenía el 1. ¿Sí? Hija, estoy ocupado, ya voy. Ya voy, amor, ya voy. Ya, mi amor, ya. Listo, qué pena. Bueno. Entonces, en este caso, miremos que ya, si miro hasta acá, acá ya tengo la matriz identidad. Y acá se me generó otra matriz a partir de la matriz identidad que tenía en ese momento. Esta de acá va a corresponder a la inversa de A. Entonces, veamos qué resultado es la matriz identidad por A. Note que una vez allá de esta matriz A, es la matriz inversa de A, pues el problema original, que era este, se reduce a este otro problema. O sea, yo puedo utilizar esa matriz inversa de A para hallar mi vector de incógnita, los valores de mi vector de variables de una manera directa, simplemente multiplicando a derecha el vector respuesta por mi matriz inversa. Entonces miremos que si yo conozco la matriz inversa del vector de la matriz de coeficientes, pues es mucho más sencillo hallar la solución de mi sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces ya hemos visto dos formas de hallar la solución de sistemas de ecuaciones lineales hoy. Una, mediante la transformación, la factorización triangular LU, y otra, mediante la aplicación de la inversa de la matriz de coeficientes, ¿sí? Estos dos procesos, estas dos alternativas son muy importantes desde el punto de vista, o bueno, son muy importantes cuando estoy trabajando con matrices muy grandes, ¿sí? Digamos que este tipo de herramientas me permiten como automatizar de cierta manera el proceso, pues obviamente al programar el algoritmo en un computador, y pues eso me permite hacer mucho más rápido, me permite hacerlo, porque pues de otra manera sería muy complicado con una matriz muy grande de 1000 por 1000, por ejemplo, o más, hacer todas estas operaciones. Y pues segundo, lo voy a hacer de una manera sistemática, ordenada y en un tiempo razonablemente corto, según las capacidades de mi ordenador. ¿Listo? Nos queda el tema de matrices transpuestas, sin embargo, pues esto sí es muy corto. Sin embargo, queda como 1 minuto de conferencia, entonces voy a cortar aquí y lo vemos en una tercera parte de la clase, y después de esa parte, después de evacuar esto, pues seguimos con el tema de la solución de dudas. Bueno, voy a cortar en este momento entonces el encuentro.